¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla el servidor, asesor PAP, Luis Felipe El Zaili, y les voy a dar esta charla sobre el desgaste emocional y el burnout de los profesionales de la educación. Primero que nada, pues, ¿qué es el burnout? Es un concepto anglosajón que tomó prestado el español y que de hecho ya reconoce la Real Academia, junto con el concepto, por ejemplo, de estrés, que ya no se debe escribir con doble S al final y con una S al inicio, sino que es estrés. Y que nos habla de que alguien está agotado totalmente. Recordemos que lo que mueve al ser humano no son los músculos. En parte esto es cierto, pero muy en parte. Lo que mueve al ser humano es la mente, el deseo, el interés, la motivación, que obviamente implica los músculos, pero si no hubiese esa motivación, no habría tal movimiento. Entonces podemos compararlo, por ejemplo, con una batería recién comprada. Está con toda la energía, a todo lo que da. Una persona que descansa bien, que come bien, que no tiene conflictos, que no tiene problemas, que elige una buena pareja, que es comprendida por sus padres, que tiene buenos hermanos que lo apoyan, etcétera. Pues va a ser una persona que está como esa batería. Pues cuando llega al trabajo, va a enfrentarlo pues de una manera fantástica, ¿no? Pero ¿qué pasa si este trabajo empieza a complicarse con situaciones familiares, económicas, muy tensantes? Va a agotarse, como esa batería que se ve a un lado agotada, ya va a tener muy poquita energía. Esa energía que nos mueve es una energía de tipo motivacional que proviene de las emociones. Por más que queramos botarle otro lugar, no, proviene de las emociones. Entonces, no es el burnout, por ejemplo, el no haber dormido bien un día, el haber recorrido un trecho de bosque hasta una montaña muy largo, porque ese tipo de cansancio es diferente, no es de corte emocional, es de corte físico, y el del burnout es de corte emocional. Entonces también se hace la alusión al foco quemado, ¿no? Pues ha habido investigaciones. Bradley, por ejemplo, investigó a la gente que se encarga de cuidar a las personas que en su momento estuvieron prisioneras y que pudieran violar su libertad condicional, que era un trabajo de 24 horas porque tenían que checar hasta que no se prostituyeran, que no consumieran drogas, o sea, toda una serie de factores y observaba que acababan quemados, aunque no existía esta palabra en el 69, ya empieza a gestarse cuando Freudenberger observa que la gente que él contrata, el primer año llegaban muy bien, pues, eh, con sus muy bien perfumados, muy bien rasurados, su primer día de trabajo en médicas gratuitas, donde ellos prestaban su trabajo tipo servicio social, como pudiera ser en México, el equivalente. Empezaban muy bien, pero al final, aunque esas personas seguían llegando bien bañadas, bien afeitadas, bien lustrados sus zapatos, llegaban a hacerse tontos, dejaban que los pacientes murieran. Era una situación pues, bastante grave y bastante insólita, porque en general esto pues no suele ocurrir. ¿Y por qué no suele ocurrir esto? Porque la gente que está deprimida no se baña, no se asea, no cuida su imagen, y esas personas sí lo hacían. Entonces había una especie de paradoja. ¿Para dónde metemos este concepto sin el estrés o en la depresión, verdad? Hasta que Cristina Maslach, la que está aquí, propone, después de estudiar a abogados californianos, que nota que no tienen trabajo, porque en la escuela les prometieron que cuando terminasen iban a ganar los millones, que se iban a encontrar una mujer a punto de divorciarse, y se iban a quedar con un 10% de la fortuna que ella ganase del marido.
Y no era tan sencillo, y había muchos abogados, mucha competencia. Entonces, después de 3 o 4 meses, están insiste y insiste y insiste estos abogados que no encontraban trabajo, acababan sin emociones, desgastados, sin ganas de ir de nuevo a la corte. Y entonces ella identifica por primera vez el concepto de burnout escrito en un libro. Aunque les digo, Freudenberger es, digamos, el precursor, tan solo unos poquitos años antes, 2 años atrás, fíjense. Y luego, a partir de ahí, por ejemplo, Gary Chernis habla de que no es posible que el burnout le dé a toda la gente. Hay gente susceptible, o sea, hay una correlación entre el medio ambiente y la persona. Si tú tienes ciertas características para que te afecte más el entorno laboral, porque es un problema de tipo laboral únicamente, no es familiar, la familia produce más bien energía, enconos, violencia, pero no produce desgaste, curiosamente. Es como que muy laboral este asunto. De hecho, el DSM-5, casi el 6, ya contempla la inexistencia de ese trastorno como un problema de origen familiar. Y la CIE-10, la clasificación internacional europea, considera que es un síndrome únicamente de los trabajadores. Archibrovsky dice que tiene 4 fases y hasta la fecha no le han corregido nada a este señor. Primero, la gente que es muy entusiasta, que cree que en el trabajo le van a permitir hacer todo, va a lograr rápidamente escalar puestos a través de su esfuerzo, de su trabajo, que luego llega un momento de estancamiento donde ve que no se mueve nada, que todo su esfuerzo se queda hasta ahí, sufre una frustración y después de esa frustración viene una apatía, una falta de ganas de hacer las cosas, que es un desgaste emocional, que es la antesala ya del burnout. Entonces, este, bueno, eh, era complicado medir en qué medida alguien lo tenía o si se podía medir hasta que Susan Jackson, justo con Maslow, se unen y generan un inventario para medir. En la actualidad, Xiaofeli es el más avanzado en este tipo de concepto, ya que él tiene un monitor internacional en La Haya, en lo que se le llaman Países Bajos, porque no es Holanda, aunque Holanda es parte de Países Bajos, pero pues es un conglomerado más grande de ciudades y de naciones llamados Países Bajos, ¿verdad? Él ahí tiene en Netherlands, ese monitor internacional que funciona en 6 idiomas. Ustedes pueden entrar y pueden consultar. Y bueno, explicado con burros, ¿qué es el burnout? Miren, el estrés, siempre que hay burnout, detrás hay estrés. No es posible que la persona haya tenido una vida muy buena, se la haya pasado muy bien y por condiciones o características personales le dé el burnout. El burnout proviene del estrés, es un efecto directo del estrés. Pero ¿cuánto estrés, verdad? ¿Cuánto es algo que nos estresa y que se va acumulando? Porque si yo descanso, lo que, vamos a suponer un basquetbolista, se la pasa 3 horas jugando, que desgasta una tremenda cantidad de energía, un basquetbolista, por cierto, pero duerme 9 horas o 10 horas y come bien y come a sus horas y no tiene muchos problemas. Bueno, no le va a pasar gran cosa. O sea, está bien, pero ¿qué pasa si ese basquetbolista duerme 3 horas y media? Y aparte tiene problemas en su trabajo y tiene problemas en muchos sentidos. Pues obviamente que esto va a repercutir en que se vaya acumulando todos los días. Un 10% no va a trabajar apropiadamente y por lo tanto va a mermar o a disminuir en su capacidad. Entonces, aquí es una cuestión muy sencilla. Si tú descansas apropiadamente todos los días lo que el trabajo, la familia, etcétera, te genera, nunca vas a tener burnout. Pero cuando esto excede, o sea, tu trabajo es excesivo y tú no tienes mucho tiempo de descansar, pues se va a ir acumulando, ¿verdad? Y aquí se va acumulando el 1%, un 2%, un 3%, hasta llegar a un punto en el cual la sobrecarga lleve al burnout al inicio,
Porque el burnout también se divide en tres grandes categorías, que sería el inicial, cuando ya no puedes con la carga, cuando tú ya, en vez de decir, no sé si sepan la diferencia entre ausentismo y absentismo, que la propone un investigador español, dicen que el ausentismo es por causas reales, te dio diarrea, gripe, qué sé yo, pero el absentismo es por excusas, pero de alguna manera esas excusas también están relacionadas con lo que estás viviendo. Entonces tu situación puede ser muy mala, eh, entonces hablas al trabajo y dices que estás enfermo, sin estarlo, pues no estás enfermo físicamente, pero estás enfermo emocionalmente, no quieres ir a trabajar, porque no has alcanzado a reponer esas horas. Pero ya al final el burnout no tiene ya prácticamente curación. Se han hablado de que más o menos de 10 personas que padecen un burnout, que los acaban, es decir, gente que tiene que ir a trabajar, que tiene conflictos en la familia, que no puede abandonar el trabajo por cuestiones económicas, que no puede cortar con esa mala relación laboral. Es gente que acaba en este punto. Anteriormente, nosotros los etiquetábamos como gente fracasada, como gente que le dio por el alcohol y que acabó suicidándose lentamente, valga la expresión. Pero en realidad era gente y es gente que padece de burnout, ¿sí? Que le fue mal en la empresa, con la familia, se divorció, tuvo una serie de conflictos, no los supo soportar, no tuvo la tolerancia suficiente, no le alcanzó el día, la noche, pues, para reparar fuerzas para el otro día, entonces acabó de esa manera. Entonces, pues, la sobrecarga va a generar a la larga burnout. Pero si esa sobrecarga es momentánea y pues, te vas de vacaciones o tienes, por ejemplo, muchos soportes en tu casa. Tu esposa es tu amiga, tu esposo es tu amigo, tus hijos te comprenden, tienes apoyo de los papás, los abuelos de tus hijos, etcétera. Obviamente que esta sobrecarga se va a minorar y puede ser que las horas de sueño alcancen a reponerte emocionalmente, me refiero, ¿verdad? Físicamente, pues no va por ahí porque no es un desgaste de ese tipo, ¿no? Un detalle interesante es que a veces se les llama de muchas maneras como síndrome de desgaste profesional, como síndrome de desgaste ocupacional. Eh, en España le llaman síndrome de quemarse por el trabajo, el SQT. Pero, ¿para qué de tantas maromas estando el piso tan parejo? Pues, lo podemos llamar burnout, ¿no? De hecho, los test que lo miden, aquí tenemos uno, publicado por Jesús Felipe Uribe Prado, de Manual Moderno, que se llama EDO, Escala de Desgaste Ocupacional. Él le pone otro nombre, fíjense, y le pone entre paréntesis burnout. Cuando que creo que lo mejor sería llamarle a lo mismo burnout, porque la gente se va a confundir con tanto nombre, ¿no? Es el primero que ven ahí, es el de Maslach, el primer inventario de 1981. Ya tenemos prácticamente 42 años de investigaciones sobre burnout. O sea, ya conocemos mucho, ya sabemos bastante de cómo ocurre esto. Y independientemente de los efectos que ocurren en las personas, ¿cómo tú lo puedes ver? ¿Cómo tú lo puedes diagnosticar a través de una prueba, de un test, de un inventario, en este caso el inventario de Maslach? Pues se utiliza este inventario para medir tres factores, que estando los tres altos, significa que la persona tiene burnout. Pero si tiene uno alto y dos bajos, tiene un burnout inicial. Si tiene dos altos y uno bajo, tiene un burnout intermedio. Y si tiene los tres altos, pues ya tiene el burnout. El primero sería el desgaste emocional. Tus emociones están muy bajas. ¿Qué es lo que me mueve a ir a hacer las cosas? Pues la emoción, ¿verdad? El tener a lo mejor un reto, el tener que enfrentar a una situación, pero de una manera cómoda, no de una manera que me sienta lacerado, desgastado. El segundo factor que se mide es el cinismo. Nada más que tal vez no está bien traducido al español la palabra cinicismo como cínico, sino como este, una persona, bueno,
Cínico en español sería algo así como que una persona no le importan los reproches y no tiene culpa, digamos. Pero en este caso es gente que no le importa si trata bien a los usuarios del servicio, si se van con una buena cara, si trabajas en una automotriz y se van con una carota porque no los atendiste bien, no le importa a la persona que tiene burnout. Ese es el cinismo al que nos referimos. Y el tercero es que ellos mismos se van dando cuenta que están fallando en el trabajo y empiezan a actuar como si fueran robots, van de manera robótica al trabajo, cumplen con todo, a diferencia de la depresión, que la depresión nos habla de que la gente, pues obviamente no rinde bien, va desaliñada, no saluda, qué sé yo. La gente va con todo, o sea, bien vestida, bien arreglada, saluda bien, pero no hace bien su chamba. Por eso es tan engañoso el burnout, porque es una especie de depresión, pero nada más en cuanto a la atención al cliente, que se vuelve cínica con el cliente, que está desgastada en las emociones para atenderla y que sabe que está siendo ineficiente en el trabajo. Es muy difícil detectar el burnout. A veces puedes tardar hasta 4 años en detectar el burnout. Por ejemplo, en pruebas que se han hecho aquí en México, gente que tú jurabas que era el mejor maestro que tenías, por la forma como te saludaba, por la forma como te hablaba, por la forma como se refería a sus alumnos y de los trabajos que les dejaba y que al parecer estaban ellos contentos. No era así, tenían burnout, pero estaban actuando, como dice Cristina Maslach, en modo basic survival, en modo de supervivencia básica. Hacían todo lo que la sociedad te pide o te demanda que debes de hacer para que te vaya bien y no te juzguen. Pero eso es ser cínico, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las características. Aquí están, esta es una gráfica de Cianfuegli del año 2001. Tiene 21 años, yo lo sé, pero es de las primeras gráficas que sacó el Monitor Internacional de Burnout. Como pueden ver, los pacientes en la muestra normativa tomada al azar, están muy parejitos y muy abajito también. Los tres rubros, estoy hablando de la que está al lado izquierdo. La que está en medio sube, no tienen burnout, pero tienen lo que se le llama el cinismo. Pero en cuanto a los que tienen ya el burnout, es cuando tienen ya el desgaste emocional, sube muchísimo. Fíjese, pacientes con burnout tienen, pues vean hasta dónde casi el doble de la roja que está en reducción del logro. Entonces, eh, se ha criticado este modelo, digamos, tripartita, de que no se mueven las escalas como deberían de moverse, digamos, parejitas, ¿no? Porque donde más se va a mover cuando una persona tiene burnout es en el desgaste emocional, porque las emociones son las que nos hacen ir a trabajar, las que nos llenan de energía y de vitalidad para enfrentar las tareas. ¿Qué características hay fuera de este síndrome? Porque acuérdense que una cosa es lo que podemos medir y otra cosa es lo que la persona puede verbalizar, que esa es la diferencia entre síntoma, que es lo que se mide, y signo, que es lo que la persona verbaliza, como fatiga, distancia emocional, porque precisamente no quieren estar cerca para ayudar, para apoyar. Sobre todo eso se da con las enfermeras, se da con los alumnos, que el maestro se aleja de ellos, no les revisan las tareas de manera personal. También tienen obviamente síntomas de estrés. Como el estrés es el detonante, pues obviamente el estrés va a estar detrás de todo eso. Y hay una menor competencia laboral, por supuesto. Problemas relacionados con el trabajo. No siempre ocurre esto, como les digo, porque la gente luego le gusta ser muy mentirosa y fingir que todo está funcionando bien. Y no es así. Está su situación ya mal en el trabajo, pero no lo verbalizan. No te enteras, no se entera nadie, ni el jefe. Y dato muy importante, cualquier persona puede sufrir burnout si las condiciones laborales son negativas, o sea, son malas. Entonces, valdría la pena recapitular sobre este punto. Si una persona, cualquier persona, se le llega a su límite y obviamente no se le atienden estas situaciones, por eso la norma 035 que impera aquí en México
que es para prevenir el estrés laboral, está siendo tomado muy en serio para evitar, porque del estrés proviene el burnout. Entonces, para demandar a alguien por burnout, necesitamos obviamente pues demostrar que hubo estrés previo y hubo un estrés en un alto grado. ¿Qué pasa a nivel mundial? Bueno, Schoufeli, que es el que tiene el monitor, nos dice en el año 2000 que ya tenía más o menos unos 10 años con su monitor, pero son cifras que no se han movido, porque en el 2013 tuve la oportunidad de verlo en la Universidad Autónoma de Querétaro y de preguntarle personalmente, y me dijo que era el 4% de los trabajadores del mundo. O sea, de toda la gente que trabaja en todo el mundo, en Tailandia, Francia, el Congo, México, Estados Unidos, el 4% tiene burnout. O sea, son gente que va a hacerse tonta al trabajo, que está desgastada, que no quiere trabajar, que no quiere hacer ya eso, eh, o que no se siente suficientemente remunerada. Muchos motivos hay, pero atiende mal a los clientes y obviamente pues se pierde dinero en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje de personas están en vías o en entrada de que les dé burnout? Es el 16%. O sea, pues 4 por 4, 16, o sea, 4 veces más. O sea que de 100 personas que hay en el mundo, 16 está por darles burnout. Y a 4 ya les dio, para que vean. O sea, se habla de epidemiología. ¿Para qué cantidades, no? ¿Cuáles son los que tienen más alto nivel de burnout? Bueno, el número uno es el médico que durante una época de su vida, antes de que tenga su consultorio, trabaja en los hospitales y es a lo mejor especialista o a lo mejor no lo es, pero lo están molestando a cada rato. Que tienes una operación, que llegó un fracturado con el hueso salido. Entonces, estas personas sufren muchísimo estrés porque no tienen descanso, no tienen sueño, ¿verdad? O la gente que hace guardias de 24 horas por 48 y que a la hora número 23, cuando ya se quieren ir a descansar, les llega un caso de vida o muerte donde tienen que implementar 7 horas de su tiempo de descanso. En fin, este es el número uno. O sea, dicho de otra manera, de 100 médicos, 11 tienen burnout. Ya lo tienen. Entonces no están haciendo bien las cosas. ¿Sí? Por eso escuchamos tantas cosas de negligencias. Vean este asunto, por ejemplo, que hubo ahora en Durango de las personas que enfermaron de meningitis. O sea, muchos de estos descuidos tienen que ver con el burnout. El burnout no te permite hacer las cosas bien, no te permite pensar en el usuario, el receptor de tus servicios, en tu paciente. Ahora, de los maestros, estamos hablando de maestros de tiempo completo de 40 horas, no de los maestros que dan una clase 4 horas a la semana y se olvidan, ¿no? Estamos hablando de maestros de 40 horas a la semana. De ellos, se sabe que el 9% tiene burnout. Imagínense, uno de cada 10 maestros está atendiendo mal a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, a los míos no, porque los míos ya están este, eh, pues a punto de terminar la carrera. Pero de los de primaria, por ejemplo, que están todo el tiempo ahí, que tienen juntas, etcétera, 9%, ¿sí? De secundaria, de bachillerato. En la medida en que vas subiendo de grado académico y te dispersas y haces más actividades, por ejemplo, que eres arquitecto y te dedicas a la arquitectura y vas y das unas clases para que no se te olviden nada más de los conceptos básicos de la arquitectura. No nos referimos a esos maestros, obviamente nos referimos a los que son de carrera. Ahora, las enfermeras son las que siguen inmediatamente, porque la enfermera tiene que afrontar a los quemados, lavarlos, a los balaceados, sacarles estar ahí viendo la sangre, lavando, no sé, oliendo a la gente que tiene alguna enfermedad, bueno. Entonces todo eso es muy desgastante, pero la enfermera, notamos aquí en la gráfica que está abajo, fíjense curiosamente, del médico, pero si el médico pues es más como que el que ordena, ¿no? Y la enfermera más la que hace, ¿por qué tan bajo? Bueno, pues está muy sencillo, porque los médicos
son los que se van a la cárcel porque le dijeron a la enfermera, póngale el suero, lávele así, lávele así. Entonces, descarga un poco su responsabilidad en la enfermera en el médico, porque el médico es el que está en entredicho cuando algo sale mal. Entonces, vemos que un factor que propicia el burnout diferencial entre enfermera y médico es el hecho de que esté en tela de duda el que haya hecho algo bien o algo mal el médico y que lo puedan meter inclusive a la cárcel, que le quiten la cédula, porque a la enfermera no va a ocurrir eso. Y también tenemos las enfermeras, el médico general también. El que no atiende hospitales también le da burnout, está un poquitito arriba de la enfermera, por lo que les digo de la responsabilidad. Pero las enfermeras oncológicas, por ejemplo, que del otro lado de la gráfica, vemos que tienen muy bajo su nivel de burnout, es de 2% contra 7.8, o sea, es muy, muy bajo. ¿Por qué? Unas enfermeras es tan alto, las de atención hospitalaria, las de urgencias, y las otras, las oncológicas, tan bajo. Muy sencillo, porque planean su vida. De 7 a 8 le tocan la quimioterapia a la señora López o Gutiérrez, no sé. De 8 a 9 se acaba la quimioterapia y se van a su casa. Entonces no les toca ver emergencias, no hay situaciones culposas que las puedan llevar a la cárcel por una mala decisión, porque ya está todo preparado y preprogramado por alguien más. Entonces, por ejemplo, los psicólogos, los de apoyo escolar, solamente un 2%. Sin embargo, sube a los policías de prisión y llama la atención porque los maestros 9% y los policías que están los encargados de vigilar a los presos 3.4, pues, ¿qué son 3 veces más salvajes los alumnos o qué onda, no? Nos preguntaríamos eso. No, ¿saben por qué? Porque un maestro siempre está solo frente a un grupo. Entonces, dialogar con un grupo, ponerte de acuerdo con él y que las cosas salgan bien y dialogar y las calificaciones y los exámenes y lo que nos merecemos, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los celadores, de los que están encargados de los reclusorios, van en grupo, son 3, 4, para frenar a 16, 17 reclusos, pues tú sientes el apoyo de los compañeros, por un lado, por otro lado, entre ellos se apoyan. No, 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 yo vi que lo golpeó el preso, por eso se defendió él y lo golpeó. Entonces, a lo mejor ese punto del apoyo, ese es otro elemento más que habla de cómo se propicia el burnout. Si, por ejemplo, en tu empresa te apoyan, si en tu casa te apoyan, va a ser un factor que aminore el burnout. ¿Sí? Hay 4 leyes del burnout. Bueno, leyes entre comillas porque son ciencias sociales, ¿no? Se produce en el medio laboral, no puede ser familiar. Como les digo, la familia genera usualmente mucha energía, mucho encono, mucha furia, rabia, etcétera. Pero el trabajo desgasta. Se asocia a la mala calidad de las interacciones. Si, por ejemplo, imagínense una cajera que está sola en el banco y tiene una fila de 15, todas las cosas que le dicen del 5 para el 15, de los que están ahí en la fila, que es una floja, que cómo es posible que el banco tenga nomás una cajera, pues todo eso es una mala calidad de interacción. Se relaciona con el desgaste profesional al apoyar a clientes, pacientes o alumnos. O sea, también en ventas se ve esto, como les decía, de los abogados californianos de Maslash. Y los profesionistas más afectados son los de la salud en primer término, enfermeras y médicos, y de la educación en segundo término. Son profesiones que hablamos de más de un 8% de actores educativos o médicos que tienen o que padecen burnout, ya lo tienen, pues. Pero bueno, tenemos gente que lo tiene muy poquito, un policía, por ejemplo, de barrio. ¿Cuánta chamba desgastante hace? Le dicen que están robando el Oxxo, va caminando y ya llega cuando se fueron los atracadores. Lo digo con todo respeto para los policías. Y resulta ser que no los alcanzó. Y bueno, a lo mejor esa fue su gran aventura de ese día. Entonces todo lo demás fue andar caminando, deambulando, no pasó nada, y entonces no,
llegó a mayores, ¿no? Es importante distinguir la diferencia entre el burnout y otros conceptos. Bien, por ejemplo, con la depresión se confundía mucho al inicio. En la actualidad, más o menos, si hablamos de los factores que generan el estrés y los que generan la depresión, vemos que están más o menos al 50% eh, los factores que generan la depresión y los que generan el estrés, sumados, son el burnout. Sí, por ahí tengo una tablita, no es que no la tengo aquí a la mano, pero lo pueden checar en internet, métanse a Google, pongan burnout, consecuencias y soluciones, y busquen la tabla de comparativo de diferencia entre estrés, burnout y depresión. Porque se ha confundido con esto, también se confunde con insatisfacción laboral, por supuesto que no. La gente que está insatisfecha laboralmente, que está un mes o 2 meses de salir de la empresa porque ya no aguanta la situación, no le va a dar burnout, obviamente. El burnout es un asunto que dura, según Luc Montagnier eh, y, y otro de la Universidad de Oxford, Glenn Cunningham, se me estaba olvidando su nombre, es Luc Brunet de Montreal y Glenn Cunningham de Oxford. Estos dos autores dicen que para que se genere el burnout se necesitan mínimo 8 años en el mismo trabajo. O sea, no puede ser de la noche a la mañana que surja. ¿Sí? Y en el caso de los que pasan ya más de 15 años y no les ha dado burnout, ya se salvaron. ¿Por qué? Porque de alguna manera su cuerpo generó mecanismos para que no, pues para ir paliando y aminorando este síndrome, ¿no? Tampoco tiene que ver con el aburrimiento laboral, ese sería un error muy grande. O la crisis de la mediana edad, porque usualmente el burnout coincide con los 40 años, con los 38 años, con los 42 años, que sería la crisis de la mediana edad. Aquí en México la esperanza de vida es de 78 años, más o menos a los que mitad de 78, que es 34, ¿no? O sea, la crisis de la mediana edad existe, pero no produce burnout la crisis de la mediana edad. Son las malas condiciones en el ambiente laboral, lo que ocurre, ¿no? Y bueno, ya para terminar, esta es la última diapositiva. En el trabajo actualmente tenemos un trabajo muy rápido. Decía una amiga, duérmete. Todavía que no sabes todos los correos que te mandaron de todas las cosas que tienes que hacer mañana. Mejor duérmete inocente sin que sepas, ¿no? Y es cierto, se explota más y mejor ahora las capacidades de los empleados con menor inversión. La gente ahora se manda a que haga home office y obviamente pues esto es en muchas empresas grandes, sientes tú que, bueno, pues es mi computadora, pues estoy haciendo algo mío, pero no es algo tuyo, es algo laboral. Este, las, las grandes ciudades generan grandes distancias entre casa y trabajo y eso también es un acelerador del burnout. El estrés del coche, el estrés físico, que se va sumando con el estrés emocional. Y finalmente, cuando termina el día, la gente está agotada física, emocional y espiritualmente. Y lo que genera el burnout es que la gente al otro día no descansó lo suficiente. Tenía que descansar un 100%, descansó un 99%. Y ese 1% que no descansó se va acumulando hasta que se genera el burnout. Y bueno, pues de mi parte es todo. Les doy un abrazo con mucho cariño. Les agradezco que me hayan que hayan estado aquí prestando atención a mis diapositivas, a lo que estoy diciendo. Espero haber sido claro. De cualquier manera, pueden escribirme a mi correo, déjenme se los paso rápido, que es luisfelipe-medioelzaini@hotmail.com. Ahí me pueden consultar con todo gusto, o también al correo que nos da la propia institución. Pues un abrazo, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, bye.